Hola a todos y todas, para mí es un honor y un placer darles la bienvenida en este curso de didáctica del lenguaje. Los voy a estar acompañando durante estas 16 semanas y vamos a estar explorando sobre muchos ámbitos y muchos aspectos críticos en cuanto al lenguaje se trata y lo vamos a abordar y a mirar desde una mirada mucho más didáctica. Hoy vamos a tratar 4 conceptos supremamente fundamentales para cualquier educador: discurso, texto, textualidad y situación discursiva. Muchas veces estos conceptos suelen confundirse, sí, pero en realidad tienen matices muy distintas que de alguna otra manera vamos a abordar en este video. Por lo tanto, el propósito central de esta explicación es entender y comprender las principales diferencias entre estos 4 elementos que hacen parte de un componente supremamente importante que conocemos como el lenguaje. Ustedes como profes, la gran mayoría en formación, y desde mi perspectiva también como docente, necesitamos dominar estas distinciones para comprender cómo se produce, cómo se interpreta y sobre todo cómo se enseña y se construye el lenguaje en la escuela, ¿sí? No se trata entonces solo de una parte teórica, sino que se trata de pensar cómo desde nuestro rol como docentes lo aplicamos de manera constructiva en nuestras prácticas pedagógicas. Y para esto vamos a iniciar entonces con el concepto supremamente claro de lo que es el discurso. Entendamos en primera instancia que el discurso no es solo lo que decimos, sino es un acto de comunicación situado. Es en sí un lenguaje en acción. Está condicionado por un contexto, por una intención y por una interacción social. Hay unas características supremamente importantes cuando hablamos del discurso en sí. Sabemos entonces que hay un emisor y un receptor. El emisor es obviamente quien emite el mensaje y el receptor es quien lo recibe. Cumple una función en particular, ya sea informar, persuadir, emocionar, y se organiza según un género discursivo, ¿sí? Entonces podemos verlo desde un noticiero hasta una conversación, hasta una clase magistral, por ejemplo, pero de alguna u otra manera algo supremamente imperante en el discurso es que implica poder e ideología. Lo que decimos y cómo lo decimos refleja una visión propia del mundo en el que nos estamos construyendo cada día. Ejemplos concretos del discurso, mis profes: un discurso político, una conversación entre amigos y, pues por supuesto, una clase de un profesor. Y a partir de esto, la primera pregunta que les quiero dejar en este video es que ustedes de alguna otra manera se remoten a alguna experiencia que hayan tenido en su práctica docente y piensen en el último discurso que ustedes dieron o que escucharon. ¿Qué intención tenía ese discurso y cómo el contexto influyó en su forma y en su contenido? Entendiendo un poco lo que es el discurso, vamos entonces a trabajar en el concepto de texto. Entendemos entonces que el texto es una materialización del discurso, es un producto en sí lingüístico y puede ser oral, escrito, visual o en algunos casos multimodal. Tiene unas características supremamente claras. Tiene una coherencia y tiene una cohesión, se organiza en una estructura muy reconocible, ya vemos los cuentos, los ensayos, una noticia, y puede ser circular en diferentes contextos. Entonces, sabemos que un ejemplo concreto de un texto puede ser una carta escrita, el discurso político de algún personaje de este país, una canción impresa como poema, ¿sí? Y acá, entonces, entendiendo que el texto es esa materialización del discurso, traemos la diferencia clave. El discurso es el acto como tal y el texto es el resultado de ese acto, ¿sí? Entonces, acá podemos preguntarnos qué nos dice un texto si lo vemos de tal manera. ¿Cómo cambia si lo pensamos dentro de un discurso mucho más amplio, por ejemplo? Pero entendemos entonces que el discurso es el acto, ¿sí? Y el texto es el resultado de ese acto. Ahora hablaremos del concepto de textualidad. Y entendemos entonces que la textualidad es la cualidad,
¿sí? Que hace que un texto funcione como tal y de alguna u otra manera, cuando el texto funciona, pues de manera inherente puede ser comprendido. Hay unos principios de textualidad supremamente importantes. Tenemos la cohesión, que es esa conexión gramatical entre oraciones. Tenemos la coherencia, que es un sentido global. Tenemos una intencionalidad, ¿sí? El propósito del autor en ese proceso. La aceptabilidad, que es el reconocimiento del lector. La situacionalidad, que es la pertinencia en un contexto, la intertextualidad, que es la relación con otros textos, y la informatividad, que es un aporte o una novedad. Les traigo un ejemplo supremamente sencillo. Pensémonos en un meme en redes sociales, ¿sí? Cualquier meme. Ese meme debe tener una cohesión mínima para que pueda ser entendido, ¿sí? Y logramos entenderlo porque apela a una intertextualidad, es decir, a una relación con otros textos y con una situación en particular. Entendiendo la textualidad, pasamos a comprender la situación discursiva. En sí, es un conjunto de condiciones que marcan un discurso. ¿Quién habla? ¿A quién habla? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿Con qué propósito? ¿Y en qué medio? Tenemos unos componentes supremamente importantes en la situación discursiva. Tenemos al emisor, tenemos al receptor, tenemos un contexto, un tiempo, un espacio y un medio, tenemos una intención comunicativa y tenemos un género discursivo, ¿sí? Les dejo una actividad supremamente breve para que ustedes la hagan y pausen este video. Piensen en cómo cambiaría un discurso de bienvenida si lo da un profesor frente a estudiantes nuevos, frente a padres de familia o frente a sus colegas. ¿Qué cambia? ¿Sí? ¿Qué cambiaría en esa situación discursiva y qué se mantendría? Ahora, se los traigo resumido. El discurso es la acción comunicativa. El texto es el producto. La textualidad es lo que hace que el texto sea comprensible y la situación discursiva es el contexto que condiciona el discurso, es decir, esa acción comunicativa. El discurso. Un profesor explicando qué es el romanticismo. Un texto. Los apuntes escritos en el tablero que el profesor hizo. La textualidad. Esa coherencia, sí, que tiene esa explicación para que los estudiantes comprendan qué es el romanticismo. Y la situación discursiva es una clase de literatura en grado 10º con un objetivo pedagógico específico, ¿sí? Ahora, esta primera sesión nos abre la puerta a muchas preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso y es primero, ¿cómo enseño a mis estudiantes a diferenciar entre texto y discurso y que esto sea un proceso mucho más entendible a su mirada? ¿Qué pasa si yo como profesor solo trabajo con un tipo de textos sin considerar una situación discursiva? ¿Y qué riesgos pedagógicos hay en enseñar lenguaje sin hablar de ideología y de poder en el discurso? ¿Sí? Entonces, discurso, mis profes, es la acción comunicativa, el texto es el producto, la textualidad son las condiciones de la comprensibilidad y la situación discursiva es el marco contextual. Entendamos entonces, mis profes, que como futuros docentes, ya la mayoría son profes, no nos podemos quedar en la superficie de los textos, ¿sí? Tenemos que pensar en los discursos, en las condiciones, en las intenciones y enseñar y construir con nuestros estudiantes a leer el mundo de manera crítica, porque mi discurso como profe tiene poder en mis estudiantes.